Bueno muchachos, bienvenidos a su cápsula 3. Me disculpo por el tono de voz, estaba un poquito enfermito estos días, pero bueno, lo vamos a ver rápidamente. El día de ayer vimos el concepto de variable, que básicamente podemos decir que las variables es un espacio en memoria que almacena el computador para que nosotros guardemos ahí diferentes elementos. Volviendo al ejemplo de la clase anterior, vimos que yo pueda tener una variable para guardar la nota del laboratorio 1, laboratorio 2, laboratorio 3, laboratorio 4, laboratorio 5 y para el proyecto 1, e incluso tengo una variable también para la nota definitiva. En este caso, estas serían las variables de entrada y estas serían las variables de salida. En cuanto a la nota definitiva, pues sería una variable de salida, efectivamente. Volvimos de nuevo al tema de variables, ahondando un poquito más y hablando que las variables es espacio de memoria para que el computador efectivamente lo pueda ubicar, porque como sabemos el computador es muy bruto. Debe tener dos elementos. Debe tener un nombre, esto es como si hiciéramos un zoom al cajoncito. Cada cajoncito tiene un nombre y un tipo. El nombre es la forma como nosotros nos vamos a referir ese cajoncito a partir de que lo creamos, y el tipo es donde nosotros le decimos qué es lo que vamos a guardar en ese cajoncito. Por ejemplo, si fuera un ejemplo en la vida real, yo tendría un cajoncito que se llama guacal, por ejemplo, guacal pequeño, y en ese yo digo que voy a almacenar mandarinas. Puedo tener otro guacal que se llame guacal grande, donde voy a almacenar papayas, por ejemplo. Entonces es equivalente. Acá lo que le digo al sistema, al computador es, mire, apárteme un cajoncito que se llame como escribo acá y voy a guardar, ya le voy a decir que voy a guardar. Entonces hablemos un poquito más sobre el nombre. El nombre es lo que nosotros llamamos identificador. El identificador debe cumplir con ciertas características. Debe ser único en el programa. No debo tener varias variables que tengan el mismo nombre. Deben estar formados por caracteres alfanuméricos y raya al piso. Listo. No puede tener espacios. No puede empezar por un número. No puedo poner un dígito al inicio. No puede tener más de 256 caracteres el identificador, o si no, no me lo va a almacenar. No puede usar palabras reservadas. ¿Qué son las palabras reservadas? Aquellas palabras que se usan dentro del mismo sistema para hacer instrucciones, por ejemplo, como las que hemos visto como cout, inline, sein, include, int, main, entre otras. Estas son algunas de las formas como se puede describir un identificador. Por ejemplo, separándolo con raya al piso, en vez de poner espacio, entonces pongo Pepito raya al piso Pérez, o puedo directamente colocarlo en camel case sin raya al piso, sino cada nueva palabra la pongo aquí inicie por mayúscula. Esos son dos estilos de nombramiento, ninguno está mejor que el otro, solo son formas de nombrarlos. Adicionalmente, C++ es case sensitive. ¿Qué quiere decir? Que es sensible a las mayúsculas. Por lo cual, para C++, estas variables que están viendo en pantalla todas son diferentes. Hola, la primera con H, hola en minúscula, hola intercalado, hola estilo emo, hola todo en mayúscula, son variables diferentes. Si yo las declaro, todas van a ser variables diferentes. ¿Listo? Como recomendación, finalmente, les recomiendo de sobremanera que coloquen nombres claros a los identificadores. Por ejemplo, en vez de llamarlo simplemente A, B, C, D, G o A1, A2, A3, A4, le pongan nombres mucho más claros. Por ejemplo, para el ejemplo que hemos venido trabajando, Nota Lab 1, Laboratorio 2, Lab Proyecto 1, Nota Proyecto 1, Nota Definitiva. Son nombres mucho más dicientes y me hablan más sobre el funcionamiento en el sistema. Esto es todo lo que tiene que ver con respecto al nombre. Ahora hablando del tipo, que es la otra característica, el tipo es una abstracción de un conjunto del mundo real. Hay unos tipos de datos primitivos que son los que están definidos por defecto y dan origen a otros tipos de datos. En C++ los tipos de datos primitivos son 4. Los que me permiten hacer operaciones lógicas, o sea, los valores de verdad, que básicamente son verdadero y falso, true o false. Los que me permiten hacer operaciones matemáticas, tengo los números enteros que pueden tener un tamaño de menos 2 a la 31 hasta 2 a la 31 menos 1. Y los números reales, son enteros sin parte decimal y estos son los decimales.
que pueden ir de menos 2 a la 31.231 hasta la 2.31 menos 1.231. Listo, es como el rango para que sepan qué números se pueden almacenar ahí. En resumen, se pueden almacenar números muy grandes. Listo. Y tengo el último que me permite hacer operaciones con caracteres, que es el tipo carácter. Cada uno de estos tipos tiene su propia forma de nombrarse dentro del sistema. Entonces, para los que son valores de verdad, lo voy a etiquetar con el valor bool, que viene de la palabra en inglés boolean, y por eso se escribe así. Que viene de la palabra inglesa integer, que representa un número entero. Double, que viene de la palabra double en inglés, que básicamente se llama así porque por debajo en el sistema se forma cogiendo un número entero, poniendo un punto y colocando un número entero. Es como si tuviera un doble número entero, por eso se llama double. Y el valor char o carácter, el cual me permite almacenar un único carácter. Entonces, con estos datos que yo tengo claro, voy a mirar cómo funcionaría para yo declarar una variable dentro del sistema. Entonces, lo que yo hago para declarar una variable en el sistema es colocar un tipo, luego colocar un identificador y luego el punto y coma. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, nota laboratorio 1 de los ejercicios que hicimos es tipo double. ¿Por qué? Porque las notas pueden contener decimales 4.5, 5.5, 6.5. Lo que hace esta instrucción es decirle al computador que vaya a la memoria, créame un espacio en memoria que se llama Notalab 1, que sea de tipo double, y ahí voy a tener. No puedo tener dos tipos de datos a una misma variable, siempre deben tener un único tipo de dato. Por ejemplo, enteros tenemos cuando yo cuento, por ejemplo, cantidad de personas, cantidad de niños, en general es entero, y es un char cuando yo almaceno directamente una letra. Entonces, este es un ejemplo de cómo se declaran las variables. Ahora, ¿cómo se inicializan las variables? ¿A qué se refiere inicializarle? A agregarle un valor inicial por el cual yo controlo cuál es el valor que está en memoria de esa variable. Entonces, aquí lo que hago es colocar el tipo, el identificador, un igual y el valor. Por ejemplo, double notalab 1 la inicializo en 00, sabiendo que después el usuario me va a ingresar un valor. En caso de que no me ingrese ningún valor, voy a tenerlo por defecto la nota 0.0, por ejemplo. En este caso también puedo ingresarle como valor una operación matemática. En este caso, si voy a operar con números reales, siempre debo colocar el punto en alguno de los dos valores, acá 0.0, acá 1.0 sobre 1, y así este valor va a mantener el carácter real. Si no se hace de esta manera, el sistema lo opera como números enteros. Entonces esto es algo que se debe tener en cuenta. Entero cantidad de niños se coloca directamente ahí. Booleano se puede colocar con la letra directamente, false, o booleano 0, o booleano true, o booleano 1, listo, para cada uno de los grupos. Y cuando voy a guardar un carácter lo agrego dentro de comillas sencillas. Este es el resumen general de lo que vimos en la clase de ayer. Si requieren una explicación más detallada o más despacio, les recomiendo ver la clase del día de ayer completa. Que estén muy bien, hasta luego.